Mi padre fue el que le dijo a sus compadres con una certeza y una seguridad: este niño va a ser el mejor jugador de la historia de México. Y me quedé yo así callado, me le quedé mirando y sin decirle nada dije: ya verás que voy a hacer los méritos y voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que no quedes mal con tus compadres. Y se me quedó. De Madrid, los colchoneros poniéndose ya el uniforme y entrando a pisar el césped del estadio Vicente Calderón. Esto fue después de que con Pumas se despidió ganando su último título. De pequeño preguntaba: ¿algún día podré jugar en Europa? Y el sueño se le hacía realidad en agosto de 1981. Cuando llegué, que también fue una experiencia muy bonita, aterrizó el avión y hasta me persiné y recé ahí un rato, porque estaba ya con el avión en el aeropuerto y dije, bueno, pues ya estoy en la siguiente etapa donde quería estar, ya ser jugador contratado por un equipo grande de Europa. Entonces, cuando llegué la primera vez al aeropuerto, pues periodistas, conociendo los periodistas españoles, y dice, bueno, Hugo, ¿tú cómo te sientes a tu llegada? ¿Qué aspiras? Que bueno, me considero una persona joven, recién había cumplido 23 años, pero me considero joven, quiero venir a este país, al fútbol español, a aprender. Y dice, bueno, pero aquí no te trajeron para aprender, aquí te trajeron para enseñar, porque si estás aquí es porque le estás quitando una plaza a un futbolista español y tienes que demostrar que pues, eres mejor que ellos. Y que digo, bueno, sí, está bien, pero pues quería mostrar esa sencillez de querer aprender. Dice, no, aquí te trajeron para enseñar. Y que digo, bueno, está bien. Entonces ya me quedé sorprendido de la contundencia de la prensa, como así en su momento, cuando esos 3 meses que no jugaba, pues me acuerdo los titulares de los periódicos, ¿no? Dice, queremos futbolistas, no mariachis. Y eso me ayudó para motivarme, para que la dignidad y el orgullo me saliese, pues para que en este caso lo convirtiese. Todos esos ruidos, sobre todo fuera de los estadios donde uno jugaba, estando con el Atlético de Madrid y el Vicente Calderón, pues era diferente que cuando se juega afuera, ¿no? De visitante, pues siempre se meten con el jugador que puede hacer más daño y que mete los goles, ¿no? Y entonces, pues, tuve ahí muchas situaciones adversas, pero que esos gritos, esos insultos, esos menosprecios, los cambiaba mentalmente como si fuese una motivación. Y sí, claro, ¿cómo no voy a acordar ese primer gol? Fue un pase que me dieron del lado izquierdo hacia el centro y yo recorté al defensa hacia la izquierda mía, derecha del portero, y luego tiré cruzado y el portero ya no pudo alcanzar el disparo cruzado, y que fue el que me dio una confianza y una motivación tremenda, porque respiré aire puro y dije, de ahora en adelante, y así fue. Al siguiente partido con el Zaragoza, creo fue, también metí otro gol y ganamos, y nada, fue un inicio ya, esa segunda vez, ya la buena, ¿no? Ese Pichichi. Y yo cuando lo gané por primera vez, recuerdo hasta la cantidad de goles, ¿no? Fue en la cuarta temporada con Atlético de Madrid. Y sí, fueron 19 goles y estuve peleando con Valdano, que está jugando en el Real Madrid ya. Y fue cuando ya tanto equipos italianos como el Barcelona mismo se interesó en contratarme. No sé si se acuerdan cuando Maradona estaba en el Barcelona y el Nápoles lo pretendía. Entonces el Nápoles quería llevarse a Maradona a Barcelona y el Barcelona me quería llevar. Si Maradona se iba a Nápoles, yo ocuparía el lugar de Maradona. Y si el Nápoles no conseguía quedarse con Maradona, vendrían por mí. O sea que entre Maradona y yo estaba ahí el juego, ¿no? Vaya recuerdos el venir aquí a Madrid, en el Estadio Vicente Calderón. Nos ubicamos en el 2019 y ahora estoy aquí nuevamente en Madrid. Los recuerdos tan bonitos que he vivido en este estadio, sobre todo a mi llegada en agosto de 1981.
mi manera de entrenar en México era muy diferente aquí. Aquí los entrenamientos son muy intensos, muy fuertes, al grado que las entradas que hacían los defensas en los entrenamientos eran muy fuertes. Y un día me tuve que hasta golpear con un defensa por una entrada alevosa que me hizo. Pero bueno, son experiencias que uno va pasando y pues llegué a los golpes porque tenía que darme a respetar y fue allá adentro en el estadio, en un entrenamiento donde esa reacción me hizo darme a respetar, no nomás con ese jugador, que era más alto que yo, por cierto, en defensa. Me acuerdo hasta del nombre, Juanjo, que tenía barba y bigote. Y bueno, ahí ya nos separaron, pero desde ese momento noté que dijeron, este mexicanito tiene carácter. Fueron 4 temporadas, 4 años mágicos. Pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años y no ganaba títulos con el Atlético de Madrid. Entonces yo estaba viendo de reojo tanto al Barcelona como, bueno, en ese entonces era la Real Sociedad y el Bilbao. Ganaron 4 ligas seguidas, 2 cada uno, y luego ya después vino Barcelona y no ganábamos títulos y yo lo que quería era ganar la mayor cantidad de títulos posible. Entonces fue cuando ya se me metió la idea de ir ya sea al Barcelona o ya sea, en este caso, en el Real Madrid, cuando ya me comprometí. Y cuando ya estaba acercando la fecha, pues estaba ilusionado y yo dije, pues me quiero ir de lo mejor posible. Entonces fue cuando llegamos con Luis Aragonés a la final de la Copa del Rey y ganar un título, que fue el único título, levantando el trofeo, metiendo los 2 goles en el que iba a ser mi futura casa en el Santiago Bernabéu. O sea que el dejar el Atlético de Madrid no me resultó doloroso, porque le estaba dejando ahí un recuerdito, ¿no? Que ese recuerdo era haber contribuido y colaborado para ganar la Copa del Rey y un pichichi.